Hoy en Pancho Pantalla vamos a trabajar un poco en un personaje que a principios de los años 70, durante toda esa década y buena parte de los años 80, se convirtió en el favorito de grandes y chicos en nuestra gran televisión venezolana. Hoy en Pancho Pantalla, el Topollillo. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. El Topollillo básicamente se puede considerar una marioneta creada en Italia en el año de 1958 por María Perego, la cual trabajó con esta marioneta durante muchísimos años, y no fue sino a finales de los años 60 cuando el Topollillo aparece en la televisión italiana. El Topollillo básicamente, en su traducción, por así decirlo, significa el ratón Luigi, el ratón Luis, porque topo en italiano es ratón y Gillo es una forma cariñosa de denominar a los Luigis o a los Luis. Es decir, que pudiéramos traducir al Topollillo como el ratón Luisito, el ratón Lucho, en fin, esta es la acepción de el Topollillo, un personaje que llega aquí a Venezuela a finales de los años 60 y principios de los 70 para presentarse con Gilberto Correa, el que fungía como animador del programa De Fiesta con Venevisión. Trabajándose de la manera como se trabajaba el Teatro Negro de Praga, es decir, con un fondo negro en el cual los que operaban al topo lo hacían desde la parte de atrás. Gilberto Correa, durante el espacio y sobre todo al final de Fiesta con Venevisión, utilizaba al personaje para despedir y para enviar a los niños, tal como lo decía el Topollillo, a la camita. Así decía el Topollillo cuando Gilberto lo buscaba y le decía que ya era hora de terminar el programa. El Topollillo no solamente se presentó en Italia y en Venezuela, el Topollillo se presentó prácticamente en todos los países de América Latina. En Argentina debuta en 1968 en el programa Tele 11, del que hoy se conoce como Telefe, y allí tuvo un éxito extraordinario, y desde allá fue traído por los que habían contratado al Topollillo en Argentina para acá, para Venezuela. En Brasil, el Topollillo se presenta en 1990 en el programa de Xuxa y hablaba portugués el Topollillo en el programa de Xuxa. También lo hizo en los Estados Unidos en el extraordinario y fabuloso programa de Ed Sullivan. En este programa, para los que no lo conocieron, Ed Sullivan fue el primero que llevó a los Beatles a los Estados Unidos en 1963. Allí el Topollillo hablaba en inglés y por supuesto también fue un éxito, así como también lo fue en países como Chile, como países como Colombia, Ecuador, en España también, en Perú, en Uruguay, en Honduras y en Latinoamérica. Incluso se llegó a hacer para distribución continental la serie animada del Topollillo, la cual fue transmitida a partir de la década de los 2000 por Discovery Kids. Esta serie todavía está en el aire y se hace allí homenaje a su creadora, María Perego, la que fallece en el 2019 a sus 95 años de edad. El Topollillo cantaba, comentaba, bailaba, en fin, era todo un personaje, y acompañó, repito, a Gilberto Correa en De Fiesta con Venevisión por larguísimos años. Y cuando ya vencido el personaje del Topollillo, sobre el cual se hicieron discos, se hicieron afiches, se hicieron reproducciones tipo juguete, en el cual los niños lo compraban, tiraban de un cordel y el Topollillo cantaba y hablaba como lo hacía en el programa, con un pequeño disco que tenía en la parte posterior de la marioneta. Este personaje del Topollillo
Pues bien, hizo un paréntesis para luego regresar en la década de los 80 con otro prestigioso animador venezolano llamado Guillermo Fantástico González. Guillermito trajo a su Topollillo, a su versión del Topollillo, para presentarla en su programa Fantástico, en el show de Fantástico. Y allí el Topollillo, por supuesto, tuvo también mucho éxito, quizás no tanto como lo tuvo con Gilberto Correa, pero ya era un personaje conocido y ya era un personaje que los niños de la década de los 70 lo habían visto y que le tocaba verlo en ese momento a los niños de la década de los 80. El Topollillo, sin lugar a dudas, fue uno de los personajes infantiles de más grata recordación. Llegó a grabar discos en donde hacía temas, por ejemplo, como La Felicidad de Palito Ortega. También grabó temas clásicos como O Sole Mío. La versión de O Sole Mío del Topollillo es verdaderamente icónica. También grabó, entre su repertorio conocido, una canción de Armando Manzanero llamada Esta tarde vi llover. Los que no han tenido oportunidad de escuchar Esta tarde vi llover de Armando Manzaneros en la voz del Topollillo, háganlo. Está por allí en YouTube. También grabó un tema mexicano formidable llamado Cielito Lindo. Y por supuesto, temas muy reconocidos como La Bamba y también, por ejemplo, como el que le dio a conocer, que era La Marcha de los Santos, una canción norteamericana de grata recordación. Todos estos temas grabados por el Topollillo significaron para el personaje, para los niños del momento y para quienes veían la televisión venezolana de aquel entonces, algo simplemente maravilloso. Los niveles de sintonía del Topollillo eran asombrosos y el Topollillo como tal dejó una huella imborrable en nuestra gran televisión venezolana. El Topollillo, con Gilberto Correa, con Guillermo González, cantando en español, en italiano, en inglés o en portugués, fue Lo que yo vi en TV.